lamentablemente estamos en cama. Ayer caí con fiebre bastante alta, casi 40 de fiebre, no me pasaba en muchos años, algo así. Y estamos recuperándonos para poder participar del proceso de primarias mañana. Así que apenas me muevo a la cama porque lo único que quiero es que la fiebre que ya se dio, pasé una muy mala noche, no me impida poder participar del proceso de primarias de mañana domingo. Ha habido días muy, muy helados, así que me imagino sobre todo lo que deben sufrir las mamás por aquellos niños tan pequeños que tienen altas temperaturas y que son el desvelo de las mamás de nuestras comunas, de nuestra región y del país. Porque si uno se preocupa por tener fiebre, imagínate cómo se preocupa una mamá por sus pequeños, sus hijos cuando tienen altas temperaturas. Y han sido días muy, muy helados, creo que ha sido un invierno muy duro y eso está recién empezando. Así que esa es mi primer comentario de la mañana, Guillermo. No, y se te nota en el hablar, Ricardo, que estás medio difónico, justamente por este resfriado que te has tomado, justamente como lo dice, el frío que ha hecho, que ha sido bastante inclemente a nivel de país, pero también en nuestra zona y en nuestra comuna, que ha sido bastante duro y bastante fuerte. Y en realidad con eso de que tú dices, las mamás que se preocupan de sus hijos que están enfermos, pero también aquellas mamás que tienen que sacar a sus niños temprano y llevarlos al colegio o mandarlos al colegio, realmente también debe ser bastante complicado y alta la preocupación. Sí, y estas fechas tan complejas generan además una reproducción de todos estos virus, porque los pequeños van obviamente algunos al jardín, otros a los primeros años de colegio, y ahí entre uno y otro se van contagiando y genera una reproducción bastante fuerte de enfermedades en que además estos microbios parece que vienen cada año más fuertes y eso hace que sea bastante complejo a veces enfrentarlos y se pasa susto. Lo digo además por mis propios hijos que también han estado aquejados de gripe y de altas temperaturas y evidentemente se pasa susto cuando son tan pequeños y por eso el primer llamado es a cuidarse, a abrigarse, a tomar mucho líquido, a comer mucha fruta, eso siempre ayuda, y a no salir más de la cuenta a la calle. Lamentablemente yo no puedo decir eso, lo digo como un consejo, pero yo no puedo seguirlo porque la cantidad de reuniones que tengo de noche, tarde, son muchísimas, eso nos pasa a muchos, pero las mamás respecto a su hijo evidentemente que sí pueden tomar esas precauciones para que salgan lo menos posible de la casa, de sus hogares, en estos días tan helados, que evidentemente es necesario tener esa preocupación. Y el problema es que cada vez que hay un integrante de la familia enfermo, o un resfriado en este caso, normalmente se contagia a todo el resto de la familia de a poco. Suele pasar eso, suele Suele pasar pasar. eso. De hecho, en nuestra casa empezó así, por los más pequeños, pero yo creo que fui el que me la llevé más fuerte, seguramente con algún virus o bicho, no sé, pescado también en otra parte, porque yo no suelo tener tanta fiebre, y la verdad que cerca de los 40 grados ya es demasiado, 39 y algo es mucho. Pero bueno, ya estamos un poco mejor y espero poder mañana concurrir a votar, que es el llamado que hago a todo el mundo. Tú sabes que soy muy respetuoso de la legalidad, así que hago un llamado de carácter genérico, no en particular, porque ya la campaña políticas para estas primarias han terminado. Me gustaría, de hecho, que todos hicieran respeto de la normativa y no hicieran llamados particulares a votar por uno u otro candidato. Sí se puede obviamente llamar a participar en las primarias. Eso es Así que importante. el llamado a participar en las primarias a todo el mundo para este domingo 30, que es mañana,
en que esperamos que por lo menos no llueva, Guillermo, porque si no ya sería mucho, eso va a ser un desincentivo natural y además bastante lógico si llueve mucho mañana. Bueno, el pronóstico dice que no va a llover, pero sí va a ser bastante frío. Bueno, ese también es un desincentivo, obviamente, pero con mayor razón reforzamos el llamado a votar, es la posibilidad de elegir al candidato o candidata que a la persona le pueda interesar. Es una doble opción hoy día para elegir candidato o candidata y mañana en noviembre, el 17 de noviembre, para elegir a su presidente o presidenta según cuál sea su decisión, su voluntad, su interés, su opción, etcétera. Esperemos que se dé todo de la mejor forma posible y a lo mejor, claro, aquí no llueve, pero en el sur del país seguramente va a estar acompañado de mucha lluvia eh, y eso evidentemente que puede bajar un poco el nivel de participación en estas primarias, tanto para la alianza como para la nueva mayoría, que son las dos coaliciones que eligen sus candidatos en primaria. Sí, es complicado esto del tiempo, el clima, es complicado hacer este tipo de votaciones justamente en fechas que son bastante difíciles de predecir muchas veces, porque el tiempo, la lluvia, el frío, eso atenta contra la participación ciudadana, más aún ahora cuando el voto es voluntario. Exactamente, bueno, es parte de las reglas del juego. A mí la verdad no me gusta, no me agrada mucho esto del voto voluntario. Yo creo y prefiero y voy a preferir siempre una sociedad con derechos, pero también con deberes. Fíjate que yo en más de alguna ocasión he señalado, Guillermo, que se está tornando un tanto incluso peligroso esto de las voluntariedades, y lo voy a dar con ejemplo. El voto voluntario, que por cierto encanta a la mayoría, así que lo que estoy diciendo no es muy popular, pero yo hablo sobre la base de mis propias convicciones y no sobre lo que sea o no popular. Pero a la gente que me está escuchando y que le encanta el voto voluntario, miren cómo la voluntariedad penetra en la sociedad y termina perjudicando más de lo que se piensa. Con voto voluntario, muchas veces terminan electas autoridades que no tienen real respaldo político. Por ejemplo, si vota el 40% o el 50% en una elección general, no digo las primarias, porque las primarias es un proceso, Guillermo, de selección de candidatos o Correcto. candidatas, pero en la general se elige al presidente, se elige a la presidenta, se elige al senador, al diputado, etcétera. Si en una elección participa el 50% y no el 90 o el 95%, significa que una persona puede terminar electa con el 20% de apoyo de la ciudadanía o el 15% de apoyo de la ciudadanía. Real, Es concreto. peligroso. Pero muy peligroso porque significa que no hay verdadero compromiso, respaldo con esa persona o no hay ninguna vinculación mínima con lo que ha planteado, lo que ha dicho, lo que ha propuesto, etcétera. Y en otro orden de cosas, para dar otro ejemplo, en Chile, ojo, tenemos impuestos voluntarios. La gente no se da cuenta, pero las grandes empresas no pasa con el común de los normales, las personas naturales, pero las grandes empresas tienen impuestos voluntarios, pueden postergar sus impuestos. Y eso significa que hay cientos de miles de millones de dólares postergados en impuestos para el fisco de Chile. Y eso es una merma tributaria importante que genera evidentemente un deterioro de la caja fiscal en detrimento de lo que es el progreso y desarrollo del país. Cuando tú estos días viste este tema de las tomas de colegio, que fue bastante duro, bastante fuerte, ¿pensaste en algún momento que las Fuerzas Armadas tendrían que sacar a estos jóvenes de los establecimientos o que iban realmente a accionar a través solamente de carabineros? Yo permanentemente estuve en contacto con las autoridades del sector defensa. Tú sabes que soy titular de la Comisión de Defensa por la Democracia Cristiana y el parecer de ellos era
es que eso no podía ser, no podía ocurrir eso. Y esa preocupación, que era la personal y de mucho, en términos de que eso significaba simplemente un retroceso en la convivencia democrática del país. Era también el parecer, Guillermo, de las Fuerzas Armadas, de los altos mandos y, por cierto, de las autoridades políticas del Ministerio de Defensa, a tal punto, y así consta la opinión pública, que el ministro de Defensa descartó la intervención de las fuerzas militares respecto del conflicto estudiantil. El propio ministro Hinspeter lo descartó categóricamente. Por nuestra parte, nosotros hicimos una conferencia de prensa en la semana junto al senador Ignacio Walker, al diputado Juan Carlos Latorre, señalando nuestra preocupación si eso llegaba a ocurrir. Pero lo bueno es esto, lo que ocurrió en definitiva, que se descartó de plano que participaran las Fuerzas Armadas en cualquier acción que dijera relación con el desalojo de los colegios o escuelas tomadas. ¿Tú crees que con esta intransigencia que han tenido los jóvenes y la celeridad para las tomas de colegio, van a lograr realmente crear la conciencia que se tiene que tener para un tipo de educación que quizás a lo mejor no puede ser gratis para todos, pero sí que tenga una mejor forma de distribución en cuanto a su entrega y en cuanto a su cobro? Mira, yo creo que lo que le falta al movimiento estudiantil secundario es ampliar su base de apoyo, generar procesos más convocantes y participativos. Hay muchas de las tomas que se han hecho que no han contado con respaldos mayoritarios, simplemente han sido realizadas por grupos minoritarios que han operado contra la mayoría del establecimiento educacional. No digo que sea la tónica, pero sí las hay, y hay que decirlo con claridad, tomas que fueron hechas por grupos minoritarios y por lo tanto contra la mayoría del estudiantado o de la comunidad educacional, y por lo tanto no tienen ninguna legitimidad. Y las que sí la tienen, que no me cabe la menor duda que pueden ser la mayoría, no tienen, a mi juicio, otro objetivo de demostrar desencanto que la toma misma. Y en ese sentido también falta creatividad por parte de los dirigentes secundarios para mostrar las verdaderas falencias que tiene el sistema educacional municipal para poder verdaderamente generar un cambio en la sociedad. Creo que le falta alianzas, por ejemplo, con otro tipo de educación que están dispuestos a solidarizar con ellos, como la particular, y yo he visto incluso colegios particulares de Santiago que ellos mismos, sus estudiantes, han solidarizado con las falencias del sistema municipal, pero lo han hecho de mutuo propio. No lo han hecho porque haya existido una relación, un vínculo, un trabajo que haya nacido desde los propios dirigentes estudiantiles municipales. Creo que faltan esas cosas, Guillermo. Creo que falta mayor participación, mayor convocatoria, mayor capacidad para hacer cosas distintas que puedan demostrar y acreditar con mayor certeza las falencias de la educación municipal y mayor alianza con otros estamentos, incluso otros sistemas educacionales que sí a veces en forma voluntaria están solidarizando con el movimiento estudiantil secundario. Y yo creo que también, esto a título personal, Ricardo, perdona que lo diga así, falta también un compromiso de quienes llaman a las tomas, a cuidar justamente lo que ellos están defendiendo, la infraestructura que tiene su establecimiento educacional, puesto que hemos visto este último tiempo que han quemado sillas, han hecho una serie de tropelías que realmente no vienen al caso, dado que ellos están defendiendo la educación, debieran también defender de que los establecimientos, si se los tomaron en buenas condiciones, estaban ellos, devolverlos también en las mismas condiciones. Bueno, pero es que a eso me refería en términos de que ellos están realizando simplemente toma en los estilos tradicionales de tomarse un establecimiento, muchas veces, como te señalé,
incluso por grupos minoritarios que no reflejan el sentir de una comunidad educativa en especial, y no precisamente velando, salvaguardando por lo que pretenden mejorar, que es su propia infraestructura que ostentan, incluso debilitándola, como tú muy bien señalas, porque si tú las sillas que tiene o los muebles que tiene los transformas en madera para hacer fuego, bueno, tú terminas debilitando tu propia infraestructura que quieres mejorar para poder tener una mejor calidad educativa, por señalar un solo ejemplo. Si tú trancas los accesos con esos muebles y también los destruyes por esa vía, va pasando lo mismo. Claramente creo que hay poca creatividad, o sea, el simplemente manifestar repudio a un sistema educacional expresando rabia e indignación mediante el acto de la toma, claramente no es lo que corresponde. Y en ese sentido creo que falta en ese movimiento mayores ideas para poder demostrar los problemas que tienen en términos educacionales. Eh, Yendo al Parlamento con respecto a este tema, ¿cuál es la posición, según tu perspectiva, dentro de la Cámara de Diputados, ante la petición de los estudiantes de educación gratuita para todos? ¿Hay O algún sea, acuerdo? no hay ningún acuerdo por razones obvias. La Cámara de Diputados, el Senado representan en distintas corrientes políticas, entonces no hay ningún tipo de acuerdo sobre el particular, y menos al no existir una convocatoria que permita debatir eso, ¿ya? Yo creo que falta mucho en materia de educación, pero tampoco existe, Guillermo, una cuantificación de lo que se requiere en materia de educación. Fíjate lo que significa ahora relevar, como se viene relevando por lo demás, para ser sincero, desde anteriores gobiernos, la educación preescolar, porque se considera que es fundamental, y no es que se considere, es fundamental, si es así, para el desarrollo de cualquier niño o niña el día de mañana, es fundamental la etapa preescolar, y por lo tanto invertir recursos ahí vale oro, como dicen los entendidos, para poder darle herramientas educacionales a la persona del futuro. Pero no hay cuantificaciones bien hechas, exactas, de lo que requerimos en esa materia para poder verdaderamente dar un salto importante. Y pongo ese tema como ejemplo porque tú difícilmente vas a poder encontrar a los niños de pre-kinder protestando, salvo que las mamás los saquen a la calle, tú no los vas a ver protestando nunca. O lo que significa la posibilidad en nuestra sociedad de integrar a los niños Down, a los Asperger, a los autistas, que nuestra sociedad, Guillermo, rechaza en términos educacionales, los tira para afuera totalmente. Tampoco hay estadísticas, pero si ni el censo considera preguntas para esto, pues, Guillermo, yo no sé si tú lo sabes, pero ni siquiera el censo establece preguntas para determinar cuántos niños Asperger hay en Chile. ¿Te parece algo lógico a ti a esta altura de la vida? ¿Cuántos niños autistas hay en Chile? ¿Cuántos niños Down hay en Chile? Entonces, tampoco hay una política educacional adecuada para poder incorporarlo a todo ello. Es decir, dimensionar verdaderamente lo que queremos hacer en materia educacional y, por lo tanto, cuántos recursos verdaderamente necesitamos para eso. Entonces creo que de repente hablar así al voleo suena muy bonito, ¿ah? Suena muy bonito, educación gratuita para todos. Yo creo que lo importante es que la persona tenga la posibilidad de tener acceso a la educación como primera cosa. Pero cuando yo digo para todos, ¿decimos verdaderamente para todos? ¿Por qué no están considerados los niños Down? ¿Por qué no están considerados los Asperger, los autistas, los que tienen problemas a la visión, los que tienen capacidades diferentes en general? Porque incluso hasta las palabras en este país no se ocupan bien, y se habla de minusválidos. Correcto. O sea, menos valor. Esa gente tiene menos valor, no puede ser, pues no existe la gente
con menos valor. ¿Cómo va a existir la gente con menos valor? Entonces, ni siquiera hay una capacidad para empezar a cambiar el lenguaje. Por suerte, hemos visto cómo se empieza a incorporar en la televisión la información a través de señas, dando cuenta de y reconociendo a un ámbito de la sociedad con capacidad diferente. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Creo que falta aún en nuestro país una discusión verdadera sobre qué es lo que entendemos por educación. Yo por lo menos no entiendo la educación para algunos, para aquellos que somos sanitos, para aquellos que tenemos determinadas capacidades, pero no para aquellos que la vida les dio capacidades distintas, diferentes. Para eso se les cierran las posibilidades, no se les considera, se les rechaza. Entonces creo que faltan mayores definiciones aún. Por último, Ricardo, ¿qué esperas tú de este proceso de mañana, ya yéndonos al tema que creo que es el más importante, el hito más importante, el de mañana, para Chile, por primera vez en forma ya que sea a nivel gubernamental, que se empiecen a hacer estas primarias a nivel de país? ¿Y cuáles son las expectativas de tu candidato, digamos, del candidato de tu partido, que es el señor Orrego? Mire, yo no creo que participe mucha gente. Cuando digo mucha gente, pensando en procesos de primarias convencionales que han existido en la época democrática, obviamente desarrollados por la oposición, porque la alianza, y esto no es una crítica a la alianza, es simplemente la constatación de un hecho, para que alguien que es de la alianza, que nos pueda estar escuchando, no se sienta. La alianza no ha tenido primarias nunca en estos 20 y tantos años. Ahora sí las van a tener, y felicitaciones por ello. Pero si uno ve primarias que han existido y que han sido de la oposición, han tenido niveles de participación bastante altos. No creo que esos niveles de participación se vayan a registrar en esta oportunidad. Creo que no solo el hecho del voto voluntario, porque siempre las primarias son voluntarias, así que aquí el tema del voto voluntario no es tema. Las primarias tienen por esencia, por definición, voto voluntario. No es eso lo que impacta. Derechamente lo que impacta es un alejamiento de la gente respecto del tema político. Yo creo que se ve por la ciudadanía una incapacidad de la acción política de enfrentar y resolver los problemas que nuestro país demanda. Uno de ellos es el que estamos conversando, el tema de la educación, por ejemplo. Otro tema es el tema de la salud. Mira cómo han estado atochados los tribunales estos días por la presentación de recursos de protección en contra de la ISAPRE, por este aumento un 33% de los planes de salud, Guillermo, 33%. Y gente, y a personas que fueron recién avisadas hace unos días atrás nomás. Y que este es el segundo aumento de este año, porque ya le llegó otro. Entonces ahí pasan a ser los tribunales de justicia la única instancia para poder frenar claramente ganancias indiscriminadas de un sector que lo único que hace es lucrar, y lucrar con la salud. O sea, no estamos hablando de venta de zapatos, pelotas de fútbol, no, estamos hablando de la salud. Entonces, creo que hay un alejamiento de la ciudadanía por eso, porque no ve que la acción política, que ese es el sentido y el buen sentido que debe tener la acción política, el interpretar para enfrentar los problemas, para conducir frente a los desafíos y dar respuesta a los desafíos y a los problemas que tiene una sociedad. Y nosotros tenemos problemas, y no existen sociedades sin problemas, yo no las conozco. Por lo tanto, esos problemas, la acción política no los está enfrentando y solucionando. No creo, mira lo que te estoy diciendo, no creo que y esto puede ser hasta como un desincentivo a la participación, lo que te estoy diciendo, pero tú sabes que yo trato de ser lo más sincero posible. No creo que las primarias sean el camino más ideal para generar soluciones a lo que son las definiciones políticas. ¿Por qué digo esto? Porque pueden terminar siendo una herramienta de consolidación del binominal, y a mí el binominal no me gusta. Y esta reflexión la hice en la Cámara de Diputados a propósito de la discusión de la ley de primaria.
porque creo que el binominal es lo que además genera este status quo político en que hasta las coaliciones se mantienen congeladas por el binominal, porque si no están en ese sistema pierden representación. No sé si me explico, Guillermo. No, sí, eso está claro, porque tenemos parlamentarios que ya llevan 24 años prácticamente ejerciendo tanto como diputados y senadores y se mantienen siendo los mismos y no le dan tiraje a la chimenea dentro de los partidos políticos. Bueno, pero eso está reforzado en un contexto de binominal. Correcto. Porque la mitad de la elección te la garantiza el si estás o no en el binominal. Si estás o no en el cupo de la alianza que forma parte del binominal. Así es. Entonces, tú comprendes que frente a esa poca competencia, la gente evidentemente dice, bueno, ¿y para qué voy a ir si más o menos está claro quién va a ganar o no? Sí, entonces, eso se escucha mucho en la calle. Eso se escucha mucho, entonces, mira, nuestra ciudadanía es bastante sabia. Entonces uno tiene que conversar con la gente y se da inmediatamente cuenta de qué es lo que está percibiéndose, qué es lo que se está opinando. Entonces yo no quiero con esto desacreditar el sistema de primaria. Creo que siempre es bueno que exista un mecanismo que permita decidir por la gente aquello que antaño se ha decidido entre cuatro paredes. Creo que es bastante mejor que elijan mucho más. Mira, el ejemplo de Rengo da cuenta de esto. Y te consta que además no fueron ni siquiera legales, o sea, fueron convencionales. Y si hubieran decidido a lo mejor entre cuatro paredes, quizá que habría resultado, claramente no lo que la gente esperaba, y las primarias fue en definitiva la posibilidad de que la gente definiera el candidato. Entonces, en ese sentido, la primaria es un aporte. Pero a mí lo que me preocupa, porque en la alcaldía no hay binominal, ¿ya? A mí lo que me preocupa en el ámbito del parlamentarismo, creo que puede contribuir al congelamiento del binominal. Y yo estoy por la derogación total del binominal. Bueno, estoy por la derogación total de esta Constitución, porque creo que esta Constitución no da cuenta de la sociedad que tenemos hoy día, pero eso ya son palabras mayores. ¿Tú también estarías de acuerdo en una asamblea constituyente como algunos candidatos la están proponiendo? Lo que pasa es que los candidatos que hablan de asamblea constituyente, Guillermo, no dicen cómo sería esa asamblea constituyente. Entonces, como si yo te hablara de un refrigerador blanco y tú me dijeras, ¿y cuánto mide eléctrico, a carbón? No, yo te dije, no es un refrigerador blanco, no, pues Guillermo, nada más, pero ¿cómo? Pero ¿y cuál es el tipo de combustible? Porque yo no quiero un refrigerador a carbón porque eso contamina. No, es que no lo hemos definido. Bueno, entonces no. O sea, lo que yo creo es que hay que cambiar la Constitución, ¿ya? Lo que sí, si hablamos de asamblea constituyente, yo no le tengo miedo al mecanismo, pero digamos cuál es, porque asamblea constituyente como palabra, sin decir cómo se compone, no entiendo cómo podríamos... Por ejemplo, te lo doy así, asamblea constituyente sin representación de los pueblos originarios. ¿Estás de acuerdo tú? No, por supuesto que no. Ya, ¿no es cierto? Asamblea constituyente sin representación del mundo de los trabajadores. Tampoco la gente estaría de acuerdo. Bueno, entonces... O sin respetar el medio ambiente. Entonces, por eso digo, te das cuenta, tú tienes que definir, entonces alguien diría, no, pero es que todo eso se da por hecho. ¿Cómo se da por hecho? O sea, ¿cómo? O sea, basta poner asamblea constituyente y en 2 segundos aparece la asamblea constituyente. Tiene que estar bien delineado. ¿Dónde va a funcionar? ¿Cómo va a tomar sus decisiones? ¿Con qué quórum? ¿Cuántos días? ¿Por cuánto tiempo? ¿Sobre qué materia? Creo que es linda la palabra si queremos expresar, o las palabras si queremos expresar la necesidad de modificar la Constitución 100%. Pero si decimos que eso define qué es lo que es, claramente no define nada. Bueno, yo creo que es importante cuando un diputado, en este caso como tú lo estás haciendo, Ricardo, también explique eso, porque hay mucha gente que se emboba con las palabras bonitas que muchas otras personas les dicen, pero tampoco, justamente como tú lo estás haciendo, están clarificando algunos conceptos que debieran ir a través de lo que significa, en este caso, la Asamblea Constituyente, que no solamente es el nombre, sino que también tiene que estar bien
estatutizada para poder presentarla a la comunidad, y la comunidad también decía si eso lo quiere o no lo quieren. Pero lógico, porque yo cuando te planteo que una asamblea constituyente sin pueblo originario, yo voy a estar 100% en contra y me parece un vacío, es porque a la actual constitución no le da espacio a los pueblos originarios. Yo con lo que estaría de acuerdo, Ricardo, sería con una cuarta urna que dijera o que propusiera si está de acuerdo uno o no al término de la ley binominal. Pero por cierto. Yo pondría una cuarta urna con esa propuesta. Mira, si lo que nosotros tenemos que hacer, y yo creo que se está generando un consenso en el país, es que el binominal tiene que desaparecer, Guillermo. Porque mientras no existan sistemas que verdaderamente den cuenta de la realidad de nuestro país, no se sostiene simplemente como mecanismo de decisión. O sea, un tercio no puede ser igual a la mayoría. O sea, en ninguna parte, o sea, no tiene lógica. O sea, si el 33% es igual al 51%, es más, si el 33% es igual al 60%, o sea, es de loco. O sea, no tiene otro calificativo. Es la matemática más torcida. Fue muy bien diseñado, por cierto, pero es lo más torcido que existe, y eso genera evidentemente los problemas que tenemos en nuestro país. Entonces yo creo que se ha ido generando, y eso es bueno, y no me extrañaría que el gran cambio que venga en Chile sea la eliminación del binominal. Pero creo que eso es insuficiente aún, y creo que hay que hacer cambios más profundos, porque hay una serie de temas que están en la Constitución que es necesario, a mi juicio, revisar, discutir, analizar y zanjar como sociedad. Creo que no hay que tenerle miedo al hecho de cambiar la Constitución. De hecho, esta Constitución ha sido cambiada no sé cuántas veces, yo creo que ya perdimos la cuenta. Debe ser en la historia constitucional de Chile la Constitución más parchada que yo haya conocido. Sí, porque he tenido bastantes parches desde que entró Patricio Aylwin a la fecha. Pero claro, si tú hicieras un análisis constitucional en nuestro país, tú ves dos grandes épocas de estabilidad constitucional. Una, la Constitución del 25, por cierto, 1925. Imagínate cuántos años pasaron para que llegara la Constitución del 80. Y otra, la Constitución de 1833. Salvo esas dos constituciones, la de 1833 y la de 1925, tú ves varias constituciones antes que fueron varias. ¿Por qué? Porque, bueno, se estaba forjando la nación, se estaba forjando el Estado de Chile. Me refiero a la Constitución de 1820, a la Constitución de 1822, a la Constitución de 1828, a la Constitución de 1829, la de 1818, se estaba conformando la nación, era lógico que eso ocurriera. Pero después, una buena nación ya establecida empieza a tener constituciones que perduran en el tiempo, pero que dan paso, porque con el tiempo los países cambian, a nuevas constituciones. En cambio ahora, con un Estado totalmente forjado, la del 80 está parchada entera. Eso no ha existido nunca en la historia del país. No ha existido nunca tal cantidad de parche, reparche y remedio. ¿Por qué? Porque es una constitución que no interpreta a la sociedad. No la interpreta. De hecho, es una constitución que no da cuenta de los nuevos derechos que existen en el mundo. No se incorporan, por ejemplo, a nivel constitucional los derechos de los consumidores, que son derechos de nueva generación. ¿Por qué? Bueno, porque esos derechos, ¿tú crees que estaban alguien se ponía en su cabeza en el 1833 o en el 1925 los derechos de los consumidores? No. Entonces, por decir algo, estoy dándolo como ejemplo. Entonces, claramente una constitución que requiere, no te digo
seguir siendo parchada. No, requerimos una nueva constitución en Chile, ese es el punto. Construida por toda la sociedad. Y aquellos que se espantan y critican la posibilidad de un plebiscito, mira, eso es lo que tiene que hacer el país. Un plebiscito que determine si Chile necesita o no, quiere o no, desea o no tener una nueva constitución. Pero Que la gente decida, pues. una consulta a eso, ¿ese plebiscito a nivel nacional solamente lo puede hacer el presidente de la República o lo pueden hacer también los senadores o parlamentarios? Mira, me pillaste. No soy de los que se carrilea inventando respuestas para quedar bien. Porque hace poco en televisión dijeron que el único que podía llamar un plebiscito nacional era el presidente de la República, por eso la consulta. No. Como tú me haces la consulta, yo lo primero te digo que me pillaste, pero iba para lo segundo. Ya. Así la podía, pero sin temor a equivocarme, yo diría que en esta constitución, porque esta es la que nos está rigiendo, Uh-huh. solo podría convocarle al presidente de la República, ¿ya? Y no los senadores y diputados, ¿ya? Lo que pasa es que, ¿sabes por qué se produce la confusión, Guillermo? ¿Por? Porque evidentemente los diputados y senadores pueden modificar la Constitución, pues. ¿Ya? Obvio. Si los diputados y senadores tienen facultades de constituyentes. Correcto. Pero los quórums son altísimos. Sí, ese es el problema. Exacto. Entonces, aquellos que tienen un tercio logran tener la misma cantidad de diputados y senadores que aquellos que tienen mayoría absoluta y por lo tanto con los quórums súper altos, ya grandes mayorías, no se obtienen y por lo tanto no se puede por la vía de los órganos legislativos modificar la Constitución. El plebiscito lo puede convocar el presidente, pero no tiene carácter vinculante en la Constitución política del 80. Ya. Por lo tanto, no constituye un mandato vinculante que sea obligatorio, ¿ya? Pero yo creo que uno no tiene por qué estar exclusivamente a los mandatos vinculantes, pues. Porque si yo hago un plebiscito, o sea, lo primero que tiene que hacer el presidente o presidente de la República es atreverse a hacer un plebiscito, pues, Guillermo. ¿Por qué? Porque el plebiscito está en la Constitución. ¿Y Correcto. qué pasa si ese plebiscito dice que sí, que Chile, porque eso lo hace el servicio electoral, la gente participa con una cédula única, una cámara secreta, todo debidamente informado, etcétera? ¿Qué tiene de malo? ¿Eso es violencia? ¿Eso es vandalismo? ¿Eso? No, ¿no es cierto? No, para nada. Yo creo que la gran mayoría de los chilenos estaría de acuerdo en poder participar en eso. Eso es democracia. Y si la gente dice que se requiere una nueva constitución, ¿y qué van a hacer los legisladores que se oponen a modificar la constitución? ¿Se van a negar? Tendrían que acatarla nomás. O sea, van a ir en contra de lo que opina el pueblo de Chile expresado en las urnas democráticamente, en forma pacífica. Mire, si el señor Longueira participó en cuántos plebiscitos para la Constitución del 80, o cómo surge la Constitución del 80, ¿no fue luego un plebiscito? En dictadura, ¿o no? Así fue. Y esa Constitución que surge en un plebiscito en dictadura tendría más valor que un plebiscito en que se le pregunta a la gente, no si aprueba o no el texto constitucional que se hizo entre cuatro paredes en la casa del señor Guzmán, no, porque así se hizo la Constitución del 80. No, aquí solo se le preguntaría a la gente si quieren o no una nueva Constitución. Mire qué cosa más terrible. Es el acto más democrático y más soberano, porque esa es la carta fundamental. Perdone, Guillermo, que estoy resfriado. No, sí. La que contiene y debe contener los derechos elementales que la sociedad le reconoce a todos sus integrantes, aquellos derechos que son sagrados, aquellos derechos que no pueden ser atacados, que no pueden ser cuestionados, aquellos principios que son los rectores de la convivencia del país, aquellas instituciones que son las fundamentales para la organización de la sociedad. Todo eso lo zanja la Constitución, en un lenguaje que además tiene que ser cercano, que tiene que ser fácil de leer,
comprensible. ¿Por qué? Porque es la Carta Fundamental, entonces no puede tener complejidades jurídicas, no puede caer en el tecnicismo jurídico. Tiene que ser breve. Esas son las definiciones de una Constitución. Las Constituciones no son tremendos mamotretos, no son códigos, no son compensaciones de normas. ¿Por qué? Porque tienen que ser sencillas, tienen que ser didácticas, fáciles de leer, de acercar a la gente, y que contengan los elementos fundamentales del país, de la nación, del Estado. Yo creo que no es ningún acto revolucionario, o a lo mejor el más revolucionario de todos, pero democrático, transparente, convocante, soberano, y por lo tanto aquellos que hicieron no sé cuántos plebiscitos para sacar una constitución que nadie quiere, que no vengan ahora a decir que no se puede hacer un plebiscito. Bueno, eso está, yo creo, una de las tareas que tendríamos que dejarle a quien llegue el 17 de noviembre a ser ungido como presidente de la República, una tarea que podríamos dejarle en manos de él o de ella para que use este elemento, este instrumento, y también a lo mejor va a servir para un respaldo de toda la ciudadanía de Chile hacia ese presidente o presidenta, si se atreve a llamar un plebiscito para reformar la Constitución según corresponda, en beneficio, lógicamente, de todos los chilenos. Y te garantizo, Guillermo, que cuando se convoca ese plebiscito, la gente, mira, no va a tener que hacer ninguna campaña, la gente va a participar masivamente yendo a votar. Pero te lo doy firmado. ¿Por qué? Porque la gente va a poder expresar qué quiere, y también los que no quieren, pues si es legítimo. Si uno deja de ser demócrata si está solo defendiendo una postura, en términos de la posibilidad de expresarla. Obviamente uno puede abanderizarse con una postura, pero tiene que permitir que las dos se expresen. Y por lo tanto también mucha gente que no quiera ese cambio, y que las habrá, y que no quiera por lo tanto una nueva constitución, y que las habrá, va a ir a decirlo marcando que no quiere que haya nueva constitución. Pero va a ser tal la cantidad de gente que va a participar que va a quedar como un hecho histórico, porque además sería en el contexto de voto voluntario. Así es. Entonces sería la actividad electoral y de decisión de Chile con voto voluntario donde más gente participó. Te garantizo que por lo menos un 80% de la ciudadanía iría a votar para pronunciarse sobre ese tema. Y si me equivoco, 70% de la ciudadanía, es decir, una participación con voto voluntario altísima. ¿Por qué? Porque la gente quiere que verdaderamente sea la ciudadanía la que determine qué constitución tenemos en Chile. Bien, Ricardo, quiero agradecerte la oportunidad de haber estado contigo conversando en este programa Fuerza, Trabajo y Acción, tu programa. Desearte que ojalá tengas una pronta mejoría y mañana, partiendo de mañana, puedas participar en estas elecciones apoyando a quien pueda ser tu candidato. Y lo importante, reiterarle el llamado a la comunidad a participar mañana, a no restarse, porque creo que en este tipo de eventos, de acciones que tenemos, podemos ir también dando cambios de los cuales todos queremos que se hagan en este país. Exactamente, Guillermo. Gracias a ti por reemplazar a José. Le enviamos un saludo a José Sanfurgo a través de los micrófonos de Radio Bravo. Un saludo a todos nuestros auditores de Rengo y las comunas de los alrededores. A abrigarse, que siguen los días muy fríos, y a participar, los que puedan, los que se sientan convocados mañana en las primarias presidenciales 2013. Bueno, será hasta el próximo sábado, si Dios así lo quiere, ya con José Sanfurgo aquí en los micrófonos, Ricardo. Exactamente, un abrazo, chao. Un abrazo para ti también y un saludo a todos nuestros auditores que están escuchando este programa de Ricardo Rincón, Fuerza, Trabajo y Acción. Y también agradecer la posibilidad que me han dado de participar en este programa reemplazando a José Sanfurgo. Así que el próximo sábado siga escuchando Fuerza, Trabajo y Acción aquí en Radio Bravo, programa de el diputado Ricardo Rincón González.
trabajo y acción son pilares. Fue en Radio Bravo, Fuerza, Trabajo y Acción. 30 minutos de conversación, comentarios, temas de actualidad, el resumen de la labor legislativa y actividades desarrolladas en el Distrito 33 por el diputado Ricardo Rincón. Por su sintonía, muchas gracias. Rincón de tu corazón.